¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a este segundo programa de Efecto Coaching. Otra vez una noche más para estar compartiendo con ustedes pues estos temas que tienen que ver con el tema del coaching, estas cosas que tienen que ver con el saber vivir mejor. En fin, va a ser una noche bastante interesante hablando de un tema muy importante que se llama tú eres tu propia fuente, pero vamos a explorar y vamos a navegar. ¿Por qué quiere decir esto de tú eres tu propia fuente? ¿Qué tiene que ver con esto que muchas veces hablamos o entendemos o escuchamos y dicen que si cambias tú, cambia el mundo? Entonces, hoy vamos a indagar, vamos a explorar a fondo qué quiere decir esto y cómo es que nosotros nos podemos convertir en esta propia fuente creativa de todo aquello o de toda aquella forma que queremos vivir y que queremos manifestarnos por el mundo y por tanto los resultados que queremos obtener allá afuera. Así que bienvenidos nuevamente, bienvenidos a Efecto Coaching. Estamos listos para comenzar y sobre todo no se olviden seguirnos a través de nuestras plataformas que son www.encaste.tv, también a través de la fanpage que es otro canal distinto de Encaste TV, es Encaste TV Estilo de Vida. También pueden seguirlo a través de mi muro personal, pueden seguirlo a través de del muro de la página de LC Coaching. En fin, hay muchas formas, muchas maneras en las que ustedes pueden estar conectados con este programa, conectados con Efecto Coaching, pero sobre todo los invitamos a participar. Participen, expónganos sus dudas, expónganme sus dudas. Más bien es que esta innovación de estar yo solo delante de la cámara está como un poquito rara, ¿no? De hecho, la semana pasada estaba bastante nervioso con el tema, creo que lo estoy manejando mejor, todavía estoy un poquito nervioso, se puede notar, pero bueno, es poco a poco la práctica lo que va haciendo al maestro y que de alguna forma pues espero que cada vez pues, me vaya saliendo mejor y vaya saliendo pues más esta forma de ser incluso tan campechana y de charachera que a veces me sale. Entonces, participen, comuníquense, escríbanos por las redes sociales, escríbanos a través de Facebook con sus dudas, con sus preguntas, con los temas que quizás ustedes quisieran sugerir, con los temas que a lo mejor quizás ustedes quisieran escuchar, qué les gustaría hablar en ese programa, pero sobre todo, ¿en qué formas o en qué maneras podría en este caso apoyarlos a generar un nuevo contexto de vida, un nuevo contexto de plenitud, un nuevo contexto de libertad, un nuevo contexto de felicidad y desde ese lugar comenzar a vivir una vida estudiantil? Así que vamos a iniciar hoy a través de un pequeño cuento. Entonces vamos a pasar a un cuento en el cual vamos a entrar a tema de lo que vamos a tocar hoy y vamos a ver a empezar a diseñar y a empezar a moldear lo que va a ser nuestro tema de hoy. Tú eres tu propia fuente. Vamos con el cuento. Un científico que vivía preocupado con los problemas del mundo estaba resuelto a encontrar los medios para minorarlos. Pasaba días en su laboratorio en busca de respuestas para sus dudas. Cierto día, su hijo de 7 años invadió su santuario decidido a ayudarlo a trabajar. El científico, nervioso por la interrupción, le pidió al niño que se fuese a jugar a otro lado. Viendo que era imposible sacarlo, el padre pensó en algo que pudiese darle con el objeto de distraer su atención. De repente, se encontró con una revista en donde había un mapa con el mundo, justo lo que precisaba. Con unas tijeras, recortó el mapa en varios pedazos y junto con un rollo de cinta se le entregó a su hijo diciendo: como te gustan los rompecabezas, te voy a dar el mundo todo roto para que lo repares sin ayuda de nadie. Entonces, calculó que al pequeño le llevaría aproximadamente entre 10 días componer el mapa. Pero esto no fue así. Pasadas algunas horas, escuchó la voz del niño que lo llamaba cálidamente. «Papá, papá, ya hice todo, conseguí terminarlo». Al principio, el padre no le creyó. Pensó que era imposible que a su edad hubiera conseguido reponer un mapa que jamás había visto antes. Desconfiado, el científico levantó la vista de sus anotaciones con la certeza de que vería el trabajo digno de un niño de esa edad. Para su sorpresa, el mapa estaba perfectamente completo. Todos los pedazos habían sido colocados en sus debidos lugares. ¿Cómo era posible esto? ¿Cómo el niño habría sido capaz de hacerlo? De esta manera, el padre le preguntó con asombro a su hijo: «Hijito, pero si tú no sabías cómo era el mundo, ¿cómo lo lograste?». «Papá», respondió firme el niño, «yo no sabía cómo era el mundo, tienes razón, pero cuando sacaste el mapa de la revista para recortarlo, por el otro lado vi que estaba la figura de un hombre. Así
que di la vuelta a los recortes y comencé a recomponer al hombre que sí sabía cómo era. Cuando conseguí arreglar al hombre, di vuelta a la hoja y vi que había arreglado el mundo. Así que, para poder arreglar al mundo, hay que arreglar al hombre. Y para poder arreglar al hombre, hay que poder comenzar por nosotros mismos. En fin, esto es lo que nos presenta y cómo vamos a comenzar hablando el día de hoy. Quizás no sea o sea una tarea compleja querer ir a solucionar los problemas del mundo. Quizás sea un reto bastante grande el tratar de arreglar el mundo por completo. Pero quizás si comenzamos arreglando y diseñando nuestro propio mundo, eso sea más que suficiente para comenzar a dar el primer paso de cómo solucionar todos los demás problemas. En fin, vamos a un corte y regresamos para seguir hablando de esto y para ahondar más en lo que va a ser la explicación de tú eres tu propia fuente. Hay más de una historia por vivir dentro de un Ford. Comienza a vivir las tuyas con las grandes ofertas que te esperan en la macroventa. Ford llega más lejos. Volvemos, amigos, y entonces vamos a meternos de lleno a tema de tú eres tu propia fuente. Así que, como decía la primera imagen al principio del programa, no sé si te fijaste cuando estaba ahí, decía, es increíble cómo puede cambiar tu vida cuando decides cambiar un pensamiento. Y quizás hoy específicamente voy a hablar de una forma sustancial o voy a hablar de una forma dirigida hacia los pensamientos, porque luego en otros programas quizás vamos a ahondar más en el tema de los pensamientos. Hablar de pensamientos es hablar de un tema muy subjetivo, pero decía en algún momento una gran frase de este filósofo grandísimo que fue Sócrates, que nos decía, el conocimiento nos puede hacer libres. Yo lo voy a transmitir hacia otro lugar. Yo quisiera decir, el pensamiento nos puede hacer libres, pero ¿cómo es que el pensamiento nos puede dar la libertad? O sea, ¿qué es aquello? ¿Qué es aquello que nos puede transportar o transformar de alguna forma para que podamos encontrar nuestra propia libertad a través de generar una nueva o crear una nueva forma de pensar en nuestra vida? Así que yo sí te invito a comenzar el día o esta noche con esta reflexión. O sea, porque ¿cómo puedo decir que tú eres la fuente de tu propia vida? ¿Cómo puedes ser esa fuente? Porque tú eres el único responsable de tu propio bienestar. Tú eres el único responsable que puedes dar lo mejor de ti al mundo. Tú eres el único responsable que puede dar lo mejor de ti para ser esa mejor versión de ti al mundo. Nadie tiene esa responsabilidad en tu vida más que tú mismo. Así que esa es la invitación a preguntarte hoy, esta noche, entonces, ¿qué tipo de fuente quieres ser para tu vida? ¿Qué tipo de fuente quieres crear en tu vida a través de la manera en cómo tú vives, en cómo tú piensas y en cómo tú te relacionas con el mundo exterior? Porque al final, pues algunos nos habremos dado cuenta que somos fuente de bienestar o fuente de plenitud, fuente de felicidad. O tal vez quizás también nos hemos dado cuenta que muchas veces somos fuente de quejas, fuente de enojos, fuente de mentadas de madre, ¿verdad? Entonces, ¿de qué está siendo fuente? Sobre todo en esa constante. Recordemos que la vida es un sube y baja, es como una montaña rusa que a veces nos tiene en emocionalidades convergentes, en las cuales a veces estamos muy bien, a veces caemos y a veces no nos sentimos tan bien. Entonces, ¿cómo poder de alguna forma sobrellevar cada vez mejor esta forma de relacionarnos con el mundo? Así que
la pregunta inicial y la pregunta poderosa que me gustaría plantearte desde un principio es, ¿qué tipo de fuente estás siendo? Pero más allá, ¿qué tipo de fuente quieres ser? Porque al final te voy a contar algo. O sea, creo que no se trata de estar resistiendo. Muchas veces en esta conciencia de lucha en la que siempre vivimos, ¿no? La vida es luchar, la vida hay que ser difícil, la vida hay que ser fuerte, la vida hay que ser poderoso, la vida... Y quizá no sea tanto así. Quizás, como dicen las leyes universales, no es tanto aquel, no es más fuerte aquel que lucha, ni resiste más aquel que lucha más fuerte, sino simplemente aquel que se sabe adaptar al entorno, que se sabe acoplar, amoldar. Decía nuestro gran amigo Bruce Lee en algún momento de sus grandes frases célebres, además de ser un gran actor, un gran maestro del Kung Fu, también era un gran filósofo. Y decía, sé agua, amigo mío, sé agua porque el agua siempre se moldea ante el camino, se moldea ante sus circunstancias. Entonces, la idea es que nosotros podamos moldear nuestra propia vida de tal forma que se alinee a nuestros más altos valores, a esa forma en la que nosotros queremos manifestarnos hacia el mundo, y manifestarnos en la manera en la que queremos ver el mundo. Dice también una gran frase, como es adentro, es afuera. Porque ¿qué quiere decir esto? Que el cambio no es externo. El cambio pensamos muchas veces que tienen que cambiar los factores externos. Tiene que cambiar la sociedad, tiene que cambiar la política, tiene que cambiar las personas, tiene que cambiar mi jefe, tiene que cambiar mi mamá, tiene que cambiar mi papá, para que entonces yo encuentre un sentido de plenitud y de felicidad en mi vida. Lo cual no es otra cosa más que una desconexión por completo de la realidad. Porque ¿qué pasa? Y la reflexión surge cuando, ¿y si eso no sucede? ¿Y si eso no sucede en nuestras vidas? Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, ¿qué va a pasar? Resulta que entonces nunca vamos a poder vivir en plenitud. Si la gente no cambia, entonces yo no voy a poder ser feliz. Si mi mamá no deja de ser mi mamá, entonces yo no voy a ser feliz. Si los políticos no dejan de ser, no dejamos de vivir un sistema de corrupción, entonces yo no voy a vivir en un país pleno y feliz. Esa es la reflexión, porque al final, si todo eso no cambia, ¿cómo puedo yo crear esa fuente de flujo para la vida que yo quiero vivir? Así que es nuestra propia responsabilidad. Hablar de la responsabilidad de cómo nosotros nos estamos relacionando con el mundo y de la forma en la que nosotros estamos interpretando y creando una relación con todos los eventos que están sucediendo afuera. Ese es el meollo de las cosas. Ese es el tema y ese es a donde tenemos que observarnos y donde tenemos que autoanalizarnos, tenemos que reflexionar para saber desde dónde estoy creando esta perspectiva, que es la que estoy creando hacia el mundo exterior y que está simplemente creando una proyección de cómo estoy yo en mis estados internos, en lo que yo me estoy moviendo desde mí hacia el mundo. Porque hablar de hermenéutica o hablar de tu propia interpretación, de tu propia visión del mundo, tiene que ver de la forma en que tú lo entiendes, en la forma en que tú estás vivenciando el mundo. Entonces, hace rato leía yo una frase que me pareció sumamente poderosa hablando del tema de hoy. Resulta que cuando nosotros hablamos acerca del mundo, cuando nosotros emitimos juicios acerca del mundo, acerca de la persona, esta persona es no sé qué, es que esta persona es no sé cuánto, no sé qué, mi trabajo es esto, en fin, cuando estamos enjuiciando y creando este tipo de juicios hacia el mundo, hacia las personas, simplemente hablan de la manera en que nosotros, desde una forma muy particular, estamos entendiendo eso, estamos entendiendo al mundo. Entonces, eso no se convierte en un juicio. Al final de cuentas, eso lo que único que se está haciendo es convertirse en una confesión de nuestra propia vida, una confesión de nuestro propio entendimiento. Así que, vamos revisando. Y ahorita, antes de irnos un corte, te voy a dejar esta pregunta también. Hoy que estás escuchando, que tiene que ver con la forma en que tú estás viendo y asomándote al mundo,
que tú estás relacionándote desde tu propio entendimiento del mundo, entonces, ¿qué es lo que hoy te estás dando cuenta con respecto a cómo te asomas hacia ahí? Vamos a un corte y regresamos en breves segundos. Hay más de una historia por vivir dentro de un Ford. Comienza a vivir las tuyas con las grandes ofertas que te esperan en la macroventa. Ford llega más lejos. Pues volvemos amigos a Efecto Coaching y en este tema que estamos tocando hoy, tú eres tu propia fuente, en la cual pues creo que ya vamos dándonos cuenta de muchas cosas con respecto a lo que he venido platicando durante estos últimos minutos. Y antes que nada quiero agradecer a Juan Rodolfo Islas, a Miguel Alejandro, a Luis David Carrera, te mando un fuerte abrazo, Noemí Girón hasta Canadá, ya sé que andas hasta por allá, muchas gracias. Daniel Ríos también te mando muchos saludos y bueno, de verdad muchísimas gracias por estar al pendiente, por estar conectados con nosotros. Esperemos que esta familia ahora de Encaste siga creciendo a través de Efecto Coaching. Les mando un fuerte abrazo y gracias por estar al pendiente y sobre todo por estar participando con nosotros en redes sociales. Entonces, volvemos al tema y estamos hablando de nuestra interpretación. Porque nuestra interpretación no es otra cosa más que los significados que nosotros estamos brindándole a lo que está sucediendo fuera de nosotros. Es la significación interna lo que está creando la proyección al mundo de cómo nosotros nos estamos asomando a él. Entonces, este es un ejemplo muy claro y que en el cual a mí me gusta siempre poner porque es muy entendible de la forma en cómo se expone, ¿no? Resulta que tú tienes hermanos, o a lo mejor no tienes unos hermanos, pero conoces a gente que tiene hermanos, ¿no? Entonces, si a ti que tienes hermanos o a esa persona que tiene hermanos le preguntan, oye, dame una explicación o dame una definición de cómo son tus papás. Entonces, esta persona o tú empiezas a hablar acerca de tus papás y empiezas a hablar de cómo son contigo, de cómo actúan, de cómo se comportan y todo este rollito. Pero resulta que cuando vamos y le preguntamos a los otros hermanos tienen una explicación totalmente distinta, un concepto totalmente distinto de cómo son ellos. Entonces, si le preguntas al otro, dice, no, pues ¿de qué estás hablando? Mis papás no son así, son así, así, así. Y le preguntas al otro y dicen, ¿saben qué? Los dos están totalmente locos. Mis papás no son así, mis papás son así, así. Y podemos enfrascarnos en una discusión y en una lucha de definir y de tener razón de la forma en cómo se manifiestan sus papás y nunca nos vamos a poner de acuerdo. ¿A dónde voy con este efecto, con este concepto, con este ejemplo, perdón? Voy al tema de que cada uno significamos el mundo de formas muy distintas. Y como te repito, esa significación que estamos dando al mundo a través de los juicios que hacemos hacia él, pues no hablan más que nosotros mismos y más que de la forma en cómo nosotros nos estamos asociando o relacionando con las cosas que están sucediendo allá afuera, de las cuales cada uno tenemos esa responsabilidad. Entonces, volviendo al tema del factor político, muchas veces, o del factor social más bien, muchas veces siempre nos quejamos, ¿no? Es que los políticos son así, es que si hasta que la política no cambie en este país, pues este país no va a funcionar. Hasta que la corrupción no se acabe en este país, pues entonces este país no va a funcionar. Pero date cuenta y hazte responsable. Te invito a esta responsabilidad de saber cómo todos y cada uno somos partícipes de lo que está sucediendo allá afuera. No queremos corrupción, pero somos los primeros que nos para el señor Poli y le estamos sacando para darle los 20 pesos de mordida.
O tan fácil como un ejemplo muy claro, les decimos a nuestros hijos, no hijo, las mentiras son muy malas. Yo soy el primero que les digo a mis hijas, las mentiras son malísimas. Pero resulta que hablan al cobrador que te está buscando para que pague la tarjeta y tú le dices a tu hijo, dile que no estoy. Entonces, esas son las faltas de congruencia en las que siempre estamos cayendo los seres humanos y que no están alineadas con lo que queremos ver allá afuera, con lo que queremos ver allá en el mundo. Y lo que estamos creando en el exterior simplemente es una proyección de nosotros mismos, para que entonces darnos cuenta de que el cambio no está afuera, el cambio está adentro. Ya lo decía y lo poníamos ahí en la publicidad al principio del programa cuando estamos haciendo un poquito de publicidad para que se asomaran. Hay una frase muy sabia del maestro Gandhi que dice, sé el cambio que quieres ser en el mundo. Sé el cambio que quieres ser en el mundo, porque al final de cuentas, en este cambio de perspectiva de cómo me relaciono con las cosas, en esta forma de cambiar y voltear un poquito el foco, no tan afuera, sino más hacia mí, resulta que hay muchas cosas en mí de las que yo requiero comenzar a hacerme responsable en mi vida para que entonces yo pueda cambiar por completo mi ser y ser eso que yo quiero ver allá afuera. Si yo quiero ver un mundo de paz, pues requiero ser yo ese espacio de paz. Si yo quiero ver un mundo de felicidad, pues requiero ser yo ese espacio que sostenga la felicidad en mi entorno. Otro ejemplo clarísimo de esto es que cuando los niños, no sé si algunos de ustedes, los que nos están viendo, pues tenga hijos chiquitos, ¿no? Por ejemplo, y llegas a la casa, entonces hay un gritadero y un desmadre ahí total. ¡Ah! Y lo primero que llegas es, esténse en paz con una chica. Pues ¿quién se va a estar en paz con esa falta de paz en ti? Entonces, es volver a este concepto de traducirte, de trasladarte, de transformarte, a ser simplemente ese ejemplo desde ti de todo aquello que tú quieras manifestar en el mundo. Porque existe una ley universal que funciona para todos y que no es simple obra de la casualidad, ni es simple obra de que alguien se lo inventó como una bella demagogia. Incluso muchas veces lo utilizamos como un mal llamado karma. Ahora ya utilizamos el término karma de una forma totalmente ligero, o sea, decían el karma y el karma vendrá a cobrarte quién sabe tantas cosas, o incluso tú desde tus propios juicios a ti mismo, seguramente es el karma de aquella cadena de Hotmail que no mandé en 2007, castigando y autoflagelándote a ti mismo de las cosas que hoy estás viviendo. Entonces, no son cuestiones kármicas, ni mucho menos. Si nos podemos hablar de karma, que espero un día podamos hablar de karma largo y tendido y conceptualizar realmente y profundamente qué significa ese término de karma que muchos ya usamos tan a la ligera hoy en día, pero nos lleva simplemente al concepto de una ley universal que es la ley de la causa y el efecto. Más allá de poner juicios de bueno, malo, esto está bien, esto está mal, es simplemente ser presente de la causa y efecto. En la física newtoniana, se puede trasladar a toda acción una reacción. La ley de la causa-efecto es simplemente darte cuenta de esto. La manifestación y la revelación de lo que tú estás viendo allá afuera en el mundo no es más que el efecto de lo que tú estás dando. Así de claro y así de fácil, porque así es. Tú lo que estás viendo manifestando en el mundo no es más que el resultado de lo que tú estás dando y lo que tú estás proyectando. Primero, desde quien tú estás siendo y después de la significación que tú le estás dando al mundo desde donde lo estás viviendo. Y esa, amigo mío, déjame decirte que es tu experiencia, nada más que tuya, tu visión del mundo, la manera en cómo tú has decidido y has comenzado a interpretar los eventos de la vida allá afuera, como en el ejemplo de la familia. Los padres son los mismos, conceptos totalmente distintos. ¿Quién habla? Hay un dicho muy cachondo y muy coloquial que decimos, cada quien habla conforme le va en la feria. Y así es. Cada quien habla del mundo y se relaciona con el mundo de la forma en como tú has sabido crear. Pero todo eso, lo que hace la vida, como te repito, no es ni bueno ni malo. Lo único que la vida te hace y te pone como espejo es el resultado de lo que tú estás dando hacia él. El resultado de cómo tú estás siendo y de cómo tú te estás manifestando, y lo único que está haciendo es darte de vuelta como un espejo y un perfecto estado de aprendizaje. Así que
esa es la reflexión. Esa es la reflexión a la cual yo te invito. Comienza a revisar qué estás dando, qué estás aportando, quién estás siendo al mundo y qué es aquello que el mundo te está regresando para saber y darte cuenta, usarlo como tu más grande aliado para ver qué es lo que tienes que transformar, qué es lo que tienes que cambiar en tu vida con tal de encontrar nuevos resultados. También decía el maestro Einstein, no podemos esperar resultados distintos haciendo siempre las mismas cosas. Hay cosas que transformar en nosotros para que entonces el mundo, la vida, nuestras relaciones, nuestras metas, nuestros éxitos se revelen de formas distintas. Y esa es la revisión que te invito yo a hacer esta noche. Nuevamente, antes de irnos y antes de finalizar lo que es Efecto Coaching, ya casi nos vamos, estamos a punto de terminar nuestra media hora de hoy. Vamos a saludar a Iris Basurto, muchísimas gracias, un abrazo muy grande por estarnos viendo. Rocío Chagoyan, te mandamos un saludo. Diego Iván Millán desde Cuernavaca, te mandamos un abrazo. Ay, mi esposa ya me está viendo. Hola esposa, ya voy para allá. Por cierto, ahorita tengo una conferencia, la cual vamos a ir a dar en este momento. Ya voy para allá, no, espérame tantito. Antonio de Aro, mi querido ganaderazo, te mando un fuerte abrazo, qué bueno que nos estás viendo. Jaime Infante también, mi Jaime, un fuerte abrazo, gracias por estarnos viendo. Matador Angelino Arriaga, te mando un fuerte abrazo, qué bueno que nos estás viendo. Luego te platico acerca de nuestro proyecto de coaching para los toreros, que es muy interesante. Y Elizabeth Handam, te mando un abrazo hasta Torreón, Coahuila, con mucho cariño. Así que, bueno, tú eres tu propia fuente. Tú eliges y tú decides las experiencias de vida que quieres vivir. Tú eres quien decide para tu propia vida. El pensamiento te hará libre y no hay una de las búsquedas más grandes que tenga el ser humano en la vida que es la de su propia libertad. Sentir libre de ataduras, sentirte libre de amarras y poder volar hacia el lugar donde todos queremos volar. Así que la pregunta poderosa que te voy a dejar esta noche como reflexión es: hoy que te das cuenta que tú eres quien puedes diseñar y ser el arquitecto de tu propia vida a través de la forma en cómo tú te estás relacionando con el mundo, ¿qué es de lo que hoy te hace responsable para poder transformarlo y crear un resultado distinto en tu vida? Así que, muy buenas noches amigos, recuerden, no se olviden vernos como cada 8 días. Nos vemos el próximo miércoles, 7 p.m, Efecto Coaching a través de Encaste.tv, a través de Encaste TV Estilo de Vida, a través de las redes sociales, mi página personal, LC Coaching and Consulting, YouTube también nos pueden ver, en fin. Nos vemos el próximo martes, esto es Efecto Coaching, un placer servirlos. Hasta luego.